Hola, en este momento quiero compartir contigo una palabra de parte de Dios, una palabra sencilla, porque es el tiempo en el que Dios quiere que hablemos de Él, pero que nos conectemos realmente con Él, que es el tiempo de entender que Dios es el que está moviendo su mano y es el que hace la obra grande y poderosa. Hoy quiero compartirte la palabra de Dios, pero quiero titularla bajo el tema Las tres resurrecciones. Y voy a hablarte de las tres resurrecciones que realizó Jesús en el caminar de su ministerio. Esas resurrecciones que Él creó mientras iba de camino, mientras predicaba, mientras le hablaba de esperanza a la gente. Quiero hablarte de esas tres resurrecciones y por eso quiero titular este mensaje Las tres resurrecciones. ¿Qué tiene que resucitar hoy en tu vida? ¿Qué tiene que resucitar hoy en tu historia? ¿Qué tiene que resucitar hoy en tu corazón? Pues claro, la palabra de Dios nos habla de las resurrecciones de Jesús. Son muchas las que hizo, pero vamos a basarnos y enfocarnos en tres de ellas. Jesús, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 38 y siguientes. Dice el Señor en su palabra: cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Es la palabra de Dios. Quiero basarme en 3 puntos en este texto bíblico. Número 1. La palabra de Dios dice que cuando Jesús entró, estaban en un alboroto y dando alaridos. Número 2. La palabra de Dios dice que Jesús entró con la madre, el padre y los discípulos que lo acompañaban. Y número 3, Jesús les dijo: la niña no está muerta. Muy clara está la palabra. Número 1, cuando Jesús va a hacer un milagro en tu vida, lo primero que Él pide es que tengas fe, es que confíes en Él, es que te aferres a Él, es que no dudes de su voluntad. Jesús no va a hacer un milagro porque tú estás llorando o pegando alaridos. Porque dice la palabra que aquellos que estaban gritando, llorando, Jesús los manda a sacar. Porque Jesús no quiere un pueblo llorón. Jesús quiere un pueblo de fe. Un pueblo que le crea, un pueblo que confíe, un pueblo que sepa esperar en Él. Número 2, no con todo el mundo andes y no a todo el mundo le confíes. Porque no todo aquel que dice tener fe tiene fe. Toda la gente que estaba alrededor de la niña no tenía fe. Por eso Jesús elige entrar con el papá, la mamá y los discípulos. No todo el que anda contigo es hombre de fe porque coja una Biblia o porque llore o porque se congregue. La fe se demuestra mucho más allá y va en los actos. Es como la persona que dice: yo soy humilde, pero la humildad no se reconoce porque tú aguantes hambre.
La humildad no se reconoce porque tú comas arroz con huevo todos los días. Eso no es tener humildad. La humildad va más allá. Humildad es desgarrar el corazón. Humildad es agachar la cabeza cuando ha cometido el error. Humildad es reconocer que te has equivocado y has fallado. La humildad va más allá. La humildad viene del corazón, de un corazón contrito y humillado ante la presencia de Dios. Tener humildad no es que aguantes hambre, o tener humildad no es que no tengas para vestir los zapatos de marca. Eso no es tener humildad. Tener humildad es saber que todos tenemos la oportunidad y la posibilidad de estar en este mundo. Humildad va más allá. Humildad es reconocer que ayer fallaste, pero que hoy debes reconocer tu error. Humildad es reconocer que va más allá, que Dios es el único fiel y verdadero, pero la humildad es reconocer que cuando seguimos a Dios también le obedecemos a Él, aun cuando Él nos diga algo que a nosotros aún nos moleste. Eso es tener humildad. Por eso es ahí donde se reconoce a quién o con quién es que Jesús quiere caminar. Jesús caminaba con 12 discípulos, pero cuando va de camino para atender a la hija de Jairo, no entró con todo el mundo. Jesús le dijo al padre y a la madre que entraba con él, pero eligió a los discípulos para entrar y sacó al resto de la gente. No todo el mundo que anda contigo, que dice tener fe, tiene fe. Por eso no todos serán llamados, no todos serán elegidos. Por eso la palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque cuando tú ni siquiera sabes reconocer a Jesús como Señor y Salvador, y tampoco sabes reconocer que tú has fallado, entonces tampoco Dios pienses que Dios en algún momento te va a usar. Porque para Dios usarte, primero tiene que quebrantarte. Jesús llega a un lugar donde había una niña muerta para el pueblo. Pero ¿dónde hay gente muerta? Donde la fe es inquebrantable, no. Donde la fe es poca. Donde no le confían a Dios. Donde solamente quieren que les den promesa y palabra de vida y palabra de esperanza y palabra de riqueza y palabra de bendición. Pero no quieren que les reprenda, y ahí no hay fe, Ahí hay una fe muerta. Ahí hay una fe que fue quebrada hace mucho tiempo. Jesús no puede entrar con todo el mundo, y Jesús no camina con todo el mundo, porque no todo el mundo le está creyendo. No todo el mundo está confiando, no todo el mundo está obedeciéndole a Él. No todo el mundo está obedeciendo a su llamado, y no todo el mundo está obedeciendo a lo que Dios está mandando. Para Jesús sanar a una niña, Jesús tuvo que sacar a la gente gritona, llorona y de poca fe. Para Dios hacer un milagro en la vida de alguien, es lo primero que tiene que sacar de tu vida, es lo que no sirve y lo que está estorbando. Hoy te estoy hablando de las 3 resurrecciones que hizo Jesús, pero te estoy hablando de que lo que está muerto va a volver a resucitar. No porque sea una palabra de esperanza, sino porque si tú aprendes los pasos que hoy Dios te está hablando a través de mí, entonces lo que está muerto en tu vida va a resucitar. Ahora bien, dice la palabra del Señor que Jesús le dijo Talita cumi, a ti te digo levántate. ¿Y cuántas veces Dios te ha dicho levántate? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho ya cambié el diagnóstico? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios ha golpeado a tu puerta? ¿Cuántas veces Dios ha estado detrás de ti para que empieces a buscarlo y a creerle? ¿Cuántas veces Dios te ha estado llamando y te ha estado diciendo, hey, ya es tiempo que aceptes que yo estoy a la puerta y llamo? ¿Cuánto más tienes que esperar que Dios te siga insistiendo que es tiempo que te levantes porque tú no estás muerto sino que estás vivo? ¿Cuánto tiempo más tienes que esperar que Dios siga tocando a la puerta y te diga, hey, ¿por qué volviste atrás? Dios no te mandó a que vuelvas atrás, Dios te mandó a que si empiezas a buscarlo, camines con Él en fe creyendo. Porque todo aquel que duda y todo aquel que desconfía es aquella persona que en realidad no puede seguir adelante. Tú tienes que creer y tienes que confiar. Tú que me estás viendo ahí en vivo, tienes que confiar en Dios y tienes que creer que la fe va más allá. La fe es esa arma espiritual que Dios nos dejó. Pero la fe es esa certeza y convicción de que Dios puede cambiar cualquier diagnóstico y de que Dios puede hacer algo natural o sobrenatural. Porque Dios es un Dios que está ahí tocando a tu puerta, pero tú eres quien no quiere abrirle. Dios es el que está todos los días diciéndote, hey, estoy a la puerta y llamo. Pero si oyes mi voz, hey, ábreme y yo entraré y cenaré contigo. Ayer lo hablamos en la predicación porque Dios no quiere gente tibia.
Dios quiere gente caliente o fría, pero que le crea, que le confíe. Si es caliente es porque va a seguirlo, pero si es fría es porque no, va a estar alejada. Pero tú no puedes ser de que un día lo busco y mañana desconfío, de que hoy le creo y mañana lo dudo, porque entonces ahí la palabra de Dios dice, estoy por vomitarte de mi boca. Porque al tibio Dios lo rechaza. Dios no quiere gente tibia. Dios quiere gente que le crea y que le busque. Pero ese creer y buscarle no es coger una Biblia. Es hacer realidad lo que Dios te está mandando y lo que Dios te está pidiendo. Es hacer realidad de que la palabra de Dios te puede exhortar y tú tienes que aceptar la exhortación. Pero para cambiar, no para seguir en el error. Cuando tú te molestas por la palabra de Dios, que a veces no siempre te va a hablar de amor, sino que a veces te tiene que corregir, aunque lo hace con amor, tienes que entender que aún esa palabra de exhortación hay que recibirla. Que la palabra de Dios se recibe cuando es bendición y cuando es exhortación. No podemos estar alegres porque Dios nos bendice, pero tenemos que ponernos enojados porque Dios nos exhorta. ¿Y a cuánta persona Dios le está exhortando porque no quiere creer, no quiere confiar? Quieren servirle a Dios, pero su corazón está lejos de ser un ministro o de ser un elegido por Él. Cuando no te dejas moldear de Dios, tu fe está muerta, como la hija de Jairo. Pero aunque la niña no estaba muerta, sino dormida, el resto de la gente de poca fe, lo único que hacía era ver una niña muerta que solo dormía. Tu fe está dormida, pero quizá la de muchos ya murió. Y tiene que necesita un milagro para volverse a levantar y volver a entender o volver a creer que Dios puede cambiar la historia. Pero eso depende de ti, de tu fe, de tu confianza, de tu certeza, de tu seguridad, de la búsqueda que tienes con Él. Creer no es decir yo creo en Dios, pero no hacer lo que Dios manda. Creer va más allá, y ese creer es hacer conforme Dios te está pidiendo que hagamos. Dios no te está diciendo cree en mí porque nada más lo declares con tu boca, no, es con tus hechos, con tu corazón, con tu historia que se demuestra que se le cree a Dios. Usted que está ahí atrás de esa pantalla, que está viendo este mensaje en vivo, yo le invito a eso, quebrante su corazón, porque Dios está cansado de que le rasguen las vestiduras y su corazón siga podrido, como Jesús se lo dijo a los escribas y fariseos. Hipócritas, no entran al reino de Dios, no dejan que los demás entren. Se ven limpios por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de podredumbre, de corrupción, de esos huesos que está lejos la fe, que dicen creer en Dios, pero no confían ni siquiera en Él. Porque cuando tú le demuestras a Dios algo tan poco, que es no aceptar algo que Dios te pide o te manda, entonces sea ahí donde ya quebrantaste y demostraste que tú lo único que haces en público es desgarrar tu vestidura, pero tu corazón, ¿será que allí habita Dios? ¿Cómo quieres que Dios resucite tu vida? ¿Cómo quieres que Dios resucite tu fe? ¿Cómo quieres que Dios resucite tu historia? Que Dios resucite lo que se detuvo en ti cuando no quieres ni siquiera creerle. Cuando lo dejaste de buscar, cuando te dejaste de congregar, cuando no estás aceptando a Jesús en tu corazón y en tu historia. Que Él es el único que puede cambiar tu mente, que Él es el único que puede cambiar tu forma, que Él es el único que puede hacer algo sobrenatural en tu vida. Jesús resucita a una niña. ¿Acaso Jesús no puede resucitar tus sueños? Sueños pequeños que están abajo, sueños que han sido golpeados por la vida. Jesús puede resucitarlos, pero ¿cuándo? Cuando tengas fe. Cuando vayas y lo busques como Jairo fue a buscarlo y le dijo: maestro, mi hija está enferma, pero yo sé que tú puedes sanarle. Pero Jairo no fue a decirle: maestro, mi hija está enferma y sé que tú puedes sanarle, nada más por decirle. No. Él se lo dice porque sabía que después de ver el milagro iba a empezar a seguir a Jesús. ¿Y cuántos de ustedes le piden a Dios un milagro y cuando Dios les da el milagro se apartan de Él? Ya no quieren que Dios les hable, ya no quieren que Dios les corrija, ya no quieren que Dios les diga nada. Vuelvo y les digo, la fe se demuestra aún aceptando la corrección a través del ministro. La fe se demuestra aún aceptando la exhortación cuando alguien viene y te dice: hey, cuidado que te equivocaste. Pero cuando tú te molestas, no tienes fe. Eso no es fe. Eso no es fe.
Y podrán ustedes detrás de esa pantalla decir, está equivocado. Eso no es fe. Porque cuando usted es soberbio, entonces no tiene fe. Porque la soberbia hace que la fe se acabe. La soberbia hace que la fe se opaque. La soberbia hace que la fe se vaya apagando. ¿Acaso Dios ama a los soberbios? Ella al altivo lo mira de lejos, dice la palabra. Al orgulloso lo mira de lejos. Al soberbio lo mira de lejos. Pero al humilde de corazón, a Dios lo pone en primera fila. Humildad va más allá. La humildad no es porque te llamaron la atención llorar. Humildad va más allá. Es reconocer que me equivoqué y cambiar ese error y empezar a caminar en Jesús. Y empezar a entender que si Jesús va a sanar mi vida o mis sueños o mi historia, yo voy a darle con todo a Dios. Y le voy a dar el todo de mi vida y le voy a dar el todo de mi historia. Pero no es de a poquito. No es que hoy estoy feliz y mañana me enojo con el pueblo. Es estar firme. Es sonreír o no sonreír. Pero no puedes ser tan hipócrita que hoy sonrías y mañana estires churumbela. Eso no funciona de esa manera. Así no funciona un ministerio. Así no funciona una vida. Así no funciona un milagro. Si tú quieres que Jesús te reviva tu fe porque hoy está muerta, entonces ve como Jairo y dile: Señor, yo reconozco que he fallado, pero sé que tú puedes volver a resucitar lo que se ha muerto. Y Dios lo hace, porque Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús resucitó una niña. Pero en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, verso 49 siguiente, Jesús ya no resucita a una niña, Jesús resucita a un joven. Y aquí va. Dice la palabra. Lucas 8. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, y le dijo: tu hija ha muerto. Pero es ahí donde viene Jesús y la resucita. Porque donde está Jesús hay vida. Pero donde está la arrogancia hay muerte. Donde está Jesús hay milagro. Donde está la soberbia hay muerte. Donde está Jesús hay levantamiento. Donde está la soberbia hay muerte. Porque Jesús es vida. Jesús es levantamiento. Jesús es milagro. Jesús es restitución. Jesús es restauración. Jesús es cambio. Jesús es el milagro de tu historia y de tu vida. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 7 y verso 11. Dice el Señor en su palabra que poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Y cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba un grupo grande de la población, y al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. Al hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El joven se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Y todos se llenaron de temor y alabaron a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús resucita a un joven. Ya te hablé de la primera resurrección. Jesús resucitó una niña. Pero ahorita aquí Jesús está resucitando un joven. Pero decían: ha surgido un profeta.
Ha surgido un profeta. Cuando muchas veces las personas dicen, ese hombre o esa mujer sí es de Dios. Ese hombre o esa mujer sí la usa Dios. Pero cuando ese hombre y esa mujer tienen que jalarle la oreja al pueblo, ahora sí ese hombre ya no es de Dios. Porque nos acomodamos al evangelio. Jesús no le importó si le llamaban profeta, si le llamaban pastor, si le decían Jesús. A Jesús lo único que le importaba era que tocando el féretro y diciéndole, joven, te ordeno, te levantes, el joven se iba a levantar. Porque Jesús tenía que hablarle a una multitud incrédula que hoy se está viendo y que hoy se está viviendo en las naciones. Multitudes incrédulas, y la gente más incrédula es la gente de las iglesias. Las que tienen poca fe, las que dicen creerle a Dios, pero en realidad ni siquiera le confían, ni siquiera le creen. Están dudando cada vez de su palabra, están dudando cada vez de que Dios puede sanar su historia y de que Dios puede hacer algo en su corazón. ¿Cómo Jesús puede sanar una niña, pero luego va de camino y sana a un joven? Porque los milagros de Jesús nunca fueron de que Jesús estaba sentado en tal parte y fueron y lo buscaron, no. Jesús iba de camino y cuando se le aparece y sana a una mujer de flujo de sangre de camino, y se le aparecen y le piden, ve y sana, mi hija está enferma y se ha muerto y se está muriendo. Y Jesús va y de camino le dicen, ya la niña se murió, no molestes al maestro. Pero Jesús, ¿qué le dijo a Jairo? ¿A quién le crees? ¿A él o a mí? Pero Jairo le dijo, yo le creo al maestro, yo le creo a Jesús. Y aunque a mí me digan, ya mi sueño murió, yo le creo a Jesús. Porque él fue el que dijo que se va a cumplir, que se va a hacer realidad. Pero es porque tengo fe, porque mi fe no es solamente decir yo tengo fe o yo creo, sino porque se lo he demostrado aún en los peores ataques de la vida, aún en las peores persecuciones he estado firme, aún cuando la misma gente que guío me ha atacado he estado firme, porque eso es demostrar fe, esperar en aquel que me llamó y en aquel que me eligió. Eso es fe, eso es fe. Fe es confiar de que es el mismo Dios el que te trae levantamiento. Que es el mismo Dios el que cambiará la historia de tu vida. El que cambiará las naciones. El que hará algo sobrenatural. Jesús resucita a un joven. Iba mucha gente de camino y te pregunto, ¿con quién estás andando? ¿Con gente que te hace llegar a la derrota y al dolor? ¿Que te alimenta tu tristeza? ¿Que te alimenta tus lágrimas? ¿O con gente que te dice, no mires que Él no está muerto, Él está vivo? ¿A quién le estás creyendo? ¿Con quién caminas tú? ¿Con gente que te dice no lo vas a lograr? ¿Con gente que te dice tú no vas a ser bendecido? ¿Con gente que te dice Dios no te va a dar? ¿Con qué clase de personas andas? Cuando tenemos que andar con gente que nos dice no importa, el maestro llegará de camino y cambiará la historia. Jesús llegará de camino y tocará tu vida. Jesús se llevará tu enfermedad. Jesús te levantará. Jesús cambiará la muerte por vida. Jesús te levantará y serás más que vencedor. Jesús hará algo en ti maravilloso. ¿Con qué clase de gente estás caminando? ¿Con la gente que te trae chisme? ¿Con la gente que te trae mentira? ¿O con la gente que te dice confía? Cree en el Señor. Espera en Él, que Él puede cambiarlo. ¿Y con qué clase de gente? No importa que estés en el suelo arrastrándote. Camina con gente que te diga Dios te levantará de ese estado. Y tu postrer estado será mucho mejor. Tu postrer estado será un estado donde Dios te va a poner y te pondrá la corona y te vestirá y te dará de comer y te llenará de gloria y de bendición, y la gente dirá wow, Dios lo ha bendecido. Esa es la clase de gente con la que tenemos que andar. Gente que aunque hoy te duela, mañana te diga tranquilo que Dios va a quitar el dolor. No te preocupes que Dios va a sanar tu vida. No te preocupes que Dios va a quitar lo pasado y va a poner lo presente. Esta es la gente con la que tienes que andar. Pero esta viuda de Naín caminaba con gente que lloraba y solo la acompañaban en su dolor para llorar con ella. Yo no necesito a mi lado llorones. Yo necesito a mi lado gente que crea, gente que confíe, que aunque a mí me esté doliendo me digan no importa, Dios te da fuerza, no importa, yo estoy contigo, no importa, veremos tu gloria. Pero no necesito gente a mi lado que me diga qué pesar, te considero, cuánto lo siento. Porque Jesús no llegó y le dijo a la mujer lo siento,
Perdiste tu marido porque dice la palabra que era viuda. Perdiste tu marido y ya perdiste tu hijo. No, Jesús se compadeció. Fue directo al féretro, lo tocó y le dijo: joven, te ordeno te levantes. Y el joven se incorporó y comenzó a andar y comenzó a hablar y alabaron a Dios. Esa es la gente que nosotros necesitamos. No necesitamos gente hipócrita en nuestra vida, que esté ahí para decirte: qué bueno te sacaron del empleo, qué bueno te cayó la enfermedad, qué bueno que estés pasando por eso. No, tú necesitas gente que te diga: no importa, confía, no importa, no desmayes, no importa, no dudes, no importa, no desconfíes, sigue firme, sigue adelante, esfuérzate, sé valiente para que arrebates el reino, porque el reino de los cielos es para valientes, no es para cobardes. Si fuese para cobardes, Jesús se hubiese quitado del camino cuando sabía que lo iban a crucificar, pero era un valiente y siguió. Y aún en que aún me lleven a la muerte, él seguía predicando. Aún desde la cruz, desde el madero, Jesús seguía predicando y hablaba amor y perdonaba y hablaba esperanza y decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, y Jesús daba esperanza. Pero ¿con qué clase de gente tú estás caminando? Con gente que te dice: ya, échalo a la borda porque ya lo perdiste. ¿Con qué clase de gente estás caminando? ¿Crees que la persona que tienes a tu lado es la persona idónea que Dios te mandó? ¿Te has preguntado: Señor, ¿será que viene de ti lo que hoy tengo? Señor, ¿será que lo que vivo viene de ti? Señor, ¿será que la circunstancia por la que estoy pasando tú me la enviaste? ¿Será que le has preguntado eso a Dios? Pero vamos más allá. Después de que Jesús resucita a la hija de Jairo, una niña, luego resucita a un joven del hijo de la viuda de Naín. Ahora pasa a resucitar a alguien. Mi amigo Lázaro está enfermo y voy a visitarle. No lo llamó Lázaro, lo llamó amigo. Y que Jesús te llame amigo. Pero ¿cuántos se han perdido ese título? ¿A cuántos de ustedes querían que Jesús les dijera: eres mi amigo? Y no se han podido ganar esa palabra. Porque ustedes mismos han puesto la barrera. Jesús le dijo a los discípulos: ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. ¿Y cuántos de ustedes hoy Dios los llama amigos? Se perdieron ese título. No lo han querido ganar. Por su egoísmo, por su altivez, por su soberbia, por su arrogancia, porque no han dejado el pasado. Porque dicen tenerlo tan presente, pero no se humillan y no se inclinan ante Él. No aceptan su reprensión, no aceptan su palabra, no lo obedecen. Le dicen amén a todo. Sí, yo creo y amén, pero ni siquiera le cumplen a su mandato cuando lo dejó en su palabra. Ni siquiera le son obedientes a su palabra. ¿Cómo quieres que Dios te llame amigo? ¿Cómo quieres que Dios te diga amigo o amiga si ni siquiera le has hecho caso a Dios? Si solamente la soberbia, la arrogancia y la altivez te tienen dominado. Si solamente crees en lo que tú piensas y crees que está bien cuando sabes que está mal. Porque toda la vida te dieron la razón. Pero cuando viene alguien de Dios a decirte: no es así, te molesta. Así jamás Dios te va a llamar amigo. Saca la arrogancia y deja que Dios entre a tu corazón. Deja que Dios obre en tu vida. No seas soberbio, no seas arrogante. Porque cuando sueltas eso que a Dios le incomoda, Él te podrá llamar amigo y te cambiará el nombre como se lo cambió a Pedro. Pero primero hay que estar firmes en el Señor. Si tú quieres salir de la tumba como salió Lázaro,
Es tu fe la que va a mover la piedra del sepulcro. Mientras tanto seguirás atado. Mientras tanto seguirás metido en un hoyo cenagoso. En ese hueco donde Dios te quiere sacar, pero tú no te has dejado levantar. Porque no confías. Porque no crees. Porque no esperas en el Señor. Mi confianza está en Él. Por eso soy uno de los que sé y creo que aunque ande en valle de sombra y muerte, Él está conmigo. Por eso sé que soy uno de los que no le predico a nadie para agradarlo, sino que predico para agradarlo a Él. Y por eso hablo lo que Él pone en mi boca. Nunca voy a agradar a los hombres. Así sea perseguido, golpeado, difamado. Voy a agradarlo a Él. Y solo voy a predicar su palabra. La gente que tiene miedo y temor no puede ser usada por Dios. Esto es para valientes y esforzados. Para gente que le cree. Pero para gente que también hace lo que Dios le manda. Un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Aún Jesús diciéndoles no terminará en muerte, ellas creyeron en lo que vieron. Por eso es importante creer. Primero creer para después ver. Pero ellas creyeron en lo que vieron y como lo vieron muerto, dudaron de lo que Jesús les había dicho, que no terminaría en muerte. Cuando tú crees a lo que ves, terminas como lo que ves. Pero cuando tú crees a lo que Él dice, Él es el dador de la vida. Él es el que te protege, Él es el que te sustenta, Él es el que te levanta, Él es el que te restaura, Él es el que lo hará nuevo, Él es el que se llevará la pandemia, Él es el que sanará tu familia, Él es el que te salvará. Entonces cuando tú le crees, confías, y aunque veas todo oscuro, tú sabes que ahí está la luz del mundo, dándote claridad. Ese es el llamado. Pero si tú quieres creer por lo que ves, totalmente estás perdido. Hace rato estás perdido. Hace rato perdiste. Porque la fe no es por lo que ves, la fe es por lo que crees. Esa es mi certeza y mi convicción. Esa es mi certeza. No creo porque veo. Creo porque Él lo dijo. Creo porque su palabra lo dice. Él es nuestro escudo y nuestro baluarte. Él es el que sana mientras que el diablo enferma. Él es el que cambia la historia. Creo en lo que dice mi Biblia. Él abrirá caminos en el desierto y ríos en el sequedal. Él es el que va a traer mi bendición. Él es el que va a cambiar mi vida. Él es el que me va a levantar triunfante cada mañana. Él es el que me dará la luz aunque vea la oscuridad. Él es el que me tomará de la mano aunque haya caído. Él es el que me va a abrazar aún cuando esté solo. Él es el que me dice: sigue adelante y predícale a mi pueblo mi palabra. Que la palabra viva y eficaz, aunque corte y traspase, esa es mi palabra, como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo, que te traspasa para cambiarte y moldearte. Una palabra preparada para agradar al hombre, no es una palabra que venga de Dios. Pero una palabra que exhorte a los hijos de Dios es una palabra guiada por Él.
Porque Dios primero quiere exhortarte para sacarte de todo lo malo y poderte limpiar y hacerte una persona nueva, para que ahí sí puedas decir que en Cristo nueva criatura eres y las cosas viejas pasaron. No es aceptar a Jesús y decirle: te acepto como mi Señor y Salvador, pero sigo igual. ¿A quién aceptaste? ¿Qué fue lo que aceptaste? No aceptaste nada. Porque el que acepta a Jesús deja todo, desde lo malo hasta la arrogancia. ¿A quién aceptaste? Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Y por eso le digo que esto es para valientes. Si trataron de atentar en ese lugar, vas a ir a ese lugar nuevamente, porque Dios no teme. Él es el escudo y el baluarte, y a donde Él me envíe yo voy. Respondió Jesús: el que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene la luz. ¿Y qué te quiere decir? El que anda con Jesús camina en luz. El que anda sin Jesús camina en tinieblas. Y va a tropezar, y va a caer, y se va a lastimar, y incluso puede morir. Pero el que anda con el que es la luz, anda con la vida, camina con la vida, camina con el bastón, con la vara, con el cayado del buen pastor. Y de seguido les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Van de camino, y cuando saben que Jesús ya va llegando, Marta le dice: Lázaro está muerto. Y Jesús lo único que le dijo fue: ¿acaso no te he dicho? ¿Acaso no te he dicho? ¿Acaso no te han dicho? ¿Acaso Jesús no te ha dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y hoy nuevamente te lo dice a través de mi Biblia. Si tú crees a esta palabra, verás su gloria, verás tu milagro, verás tu levantamiento, verás la puerta abierta, verás el cambio, verás la restauración, verás la restitución. Yo estoy profetizándote que si crees a mi palabra, tú vas a ver la mano de Dios, y la prosperidad viene, y el tiempo fructífero viene, y el enfermo en tu casa sanará, y el cautivo será libre, y el que se está muriendo, Dios le cambiará el diagnóstico, y el cáncer se irá, y la leucemia se irá, y los problemas de articulación se van, y los problemas en tu cuerpo se irán, y los problemas en tu casa van a irse, y el tiempo oscuro va a desaparecer, porque aquí está la luz del mundo, porque el que habita ahí al amparo del Altísimo mora
morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, alma mía y refugio mío, en ti confío, en ti espero. Él es la roca firme, Él es la piedra angular. Esta es su palabra, y aquí en su palabra es donde está la vida, es donde está la vida. Aquí no reina la muerte, aquí no reina la enfermedad, aquí hay gozo, aquí hay paz, aquí hay milagro, aquí hay sanidad, aquí hay levantamiento, aquí hay restitución, aquí hay cambio, aquí hay provisión, aquí hay cielos abiertos, aquí hay caminos nuevos, aquí hay historia nueva, aquí hay un nuevo nacimiento, aquí está el fundamento de tu vida. Si quieres seguirlo, deja tu pasado, déjate corregir, cambia tu historia, porque algo nuevo estoy a punto de hacer, dice el Señor. No existe aquí el coronavirus, existe el dueño de la vida. Aquí está en esta palabra el que va a cambiar el diagnóstico, el que va a romper todo coronavirus, el que te sacará del hospital, el que te levantará de la cama, el que te levantará de la camilla, el que te hará un hombre y una mujer nuevo, el que te dirá: hoy venceré y hoy vencerá en el nombre de Jesús. Hoy resucitarás como la hija de Jairo, como el joven, el hijo de la viuda de Naín, y como Lázaro el adulto. Si Jesús resucitó a una niña, a un joven ni a un adulto, Jesús hoy quiere resucitarte a ti para que creas que de su mano todo es posible. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga.